Hola, ¿qué tal, profesor? Les voy a presentar la práctica 5, también llamada contador de cuenta especial para la materia de sistemas electrónicos digitales. Soy Santiago García Vázquez, alumno de quinto F, con registro 23110144. El objetivo de esta práctica es que el alumno implementará un circuito que realiza la función de un contador binario síncrono, que muestre en un display de 7 segmentos los 10 caracteres usados en la práctica. Se permite construir un contador de 4 bits y decodificar sus salidas para obtener la secuencia solicitada en el display, siempre que el contador de 4 bits no tenga una secuencia ascendente ni descendente. Bien, en esta práctica se debe desarrollar un contador de cuenta especial con 7 salidas, que tenga como secuencia de salida los caracteres de la práctica 3, utilizando el mismo orden ascendente de la práctica 3. El multivibrador estable se caracteriza por generar una onda cuadrada o rectangular de forma continua y automática, esto sin necesidad de señal de disparo externo. La salida alterna entre el nivel alto T1 y nivel bajo T2, controlados por la resistencia R1 y R2, y el condensador C. El condensador se carga a través de las resistencias R1 y R2, esto produciendo el tiempo T1, que vendría siendo el nivel alto. Luego se descarga solo por la resistencia 2, generando el tiempo T2, que representa el nivel bajo. El ciclo se repite indefinidamente mientras el circuito esté alimentado. Algunas de las fórmulas que tenemos para calcular los tiempos y el periodo, y además de la frecuencia, vendrían siendo que T1 es igual a 0.693 por la resistencia 1 más R2 por el C de condensador. El tiempo 2, que vendría siendo el nivel bajo, es igual a 0.692 por la resistencia que la controla, es igual a R2 por el condensador. El periodo total vendría siendo 0.693 por la suma de R1 más 2 veces R2, esto por el condensador. Y para calcular la frecuencia vendría siendo 1 sobre el periodo, o bien 1 sobre 0.693 por la suma de R1 más 2 R2 por el condensador. Como vemos en las imágenes, tenemos la representación visual de un multivibrador estable con temporizador 555, que fue el que se utilizó en esta práctica. Vemos que la resistencia 1 va al voltaje de la fuente, saliendo del pin 7. El pin 4 y el pin 8 son las conexiones hacia la fuente de voltaje. En pin 3 tenemos que es la salida. En el pin 5 tenemos que va a un capacitor de 10 nanofaradios que va conectada a tierra. Igual para el pin 1. Desde el pin 2 hasta el pin 6, estos van conectados a un capacitor, el cual también va en paralelo a una resistencia 2. Para conocer las formas de onda de un multivibrador estable con temporizador 555, tenemos que la primera onda puede ser cuadrada. Cada uno de estos ciclos, o bien flancos, se pueden caracterizar por ser un flanco de bajada o un flanco de subida. Esto se caracteriza después de un ciclo que tendríamos tiempo 1 y tiempo 2. El tiempo 1 vendría siendo representado por la subida y la bajada del flanco, o bien flanco de subida y flanco de bajada, y el tiempo 2 vendría siendo el estado en reposo, o bien tiempo nulo. Esto para la salida. Luego tenemos la segunda gráfica, que vendría siendo la más inclinada, que representaría el tiempo 1 y el tiempo 2. Cada uno de estos está dado por un ángulo de salida, y este vendría siendo el voltaje en el condensador C. Bien, el contador asíncrono módulo truncado con FFJK, o bien flip-flops JK. Un contador asíncrono módulo 10, también conocido como contador BCD, Binary Coded Decimal, es un circuito secuencial que cuenta de 0 a 9 en binario. Utiliza flip-flops JK conectados en cascada, donde la salida de cada flip-flop sirve como reloj para el siguiente, lo que introduce un retardo de propagación característico de los contadores asíncronos. Configuración. En este se emplean 4 flip-flops JK para representar los 10 estados posibles, desde 000 a 1001 en binario. El truncamiento, esto sirve para evitar que el contador continúe más allá de 1001.
o bien el decimal 9. Se implementa una lógica de detección que activa una señal de reset asíncrono cuando se alcanza el estado 1010 o bien el decimal 10. Esto reiniciando el contador a 00. Las entradas asíncronas, como bien también lo vemos en el diagrama, son el preset o bien pre y el clear, CLR. El preset es el que fuerza la salida Q del flip-flop a 1 independientemente del reloj, y el clear vendría siendo el que fuerza la salida Q del flip-flop a 0 independientemente del reloj. Estas entradas permiten establecer o reiniciar el estado del contador en cualquier momento, sin esperar a un flanco de reloj. Como se ve en el diagrama, cada uno está representado debido a su flanco de subida o su flanco de bajada. Esto mismo caracterizado por un contador asíncrono módulo truncado con flip-flops JK. El contador síncrono de cuenta especial flip-flop JK es el contador de cuenta especial en el cual es un circuito secuencial síncrono diseñado para recorrer una secuencia personalizada de 10 estados binarios. Esto no necesariamente ascendente ni consecutivos, pues cada pulso de reloj provoca una transición hacia el siguiente estado definido. Al completarse el ciclo, el contador regresa automáticamente al primer estado. Bien, este diseño es útil para mostrar símbolos específicos en un display de 7 segmentos. La manera de configurar los flip-flops en este contador vendría siendo que cada flip-flop JK tiene dos entradas, J y K, o bien una entrada de reloj CLK común a todos los flip-flops y dos salidas Q y Q'. En un contador síncrono de cuenta especial, las entradas J y K de cada flip-flop se determinan con base en la tabla de transición de estados y la tabla de excitación JK. A partir de esto se obtienen ecuaciones lógicas que mediante mapas de Markov se permite controlar con precisión cuando cada flip-flop debe cambiar de estado. Esta lógica combinacional asegura que el contador siga la secuencia especial definida, de forma sincronizada y sin errores de temporización. El siguiente contador vendría siendo el contador síncrono de cuenta especial con flip-flops D o de estilo D. Como vemos en el diagrama, el contador de cuenta especial está implementando los flip-flops de tipo D. Esto permite recorrer una secuencia determinada de 10 estados, desde 0 a 9, con un orden no necesariamente binario ascendente, pues cada pulso de reloj sincroniza todos los flip-flops y el diseño garantiza que se recorra exactamente la secuencia definida. Una vez alcanzado el último estado, el siguiente pulso de reloj reinicia el contador al primer estado del ciclo. Como vemos también en la tabla de verdad y en el diagrama de estados, en el diagrama de estados este representa gráficamente todos los estados binarios que forman parte de la secuencia personalizada del contador, así como las transiciones entre ellos. Cada nodo indica un estado, por ejemplo 0001, 001, 0101, 1110, y cada flecha representa un cambio de estado en cada pulso de reloj. En el caso de usar un contador módulo truncado con decodificador, el diagrama incluye únicamente los 10 estados válidos y se implementa lógica combinacional para forzar el reinicio a 000 al detectar un estado inválido, como puede ser 1010 o superior. Esta truncación asegura que el contador no exceda el rango deseado y mantenga una secuencia cíclica específica. Bien, tenemos nuestra tabla de estados y ecuaciones lógicas de los contadores y los decodificadores. Mi mensaje desde la práctica 3 vendría siendo Santiago-G, pero para la practicidad le cambié ciertos caracteres, pero que se transmitiera al final el mismo mensaje. Por ejemplo, para la segunda A se recomendó utilizar el display, el segmento del display, para mantener el mismo mensaje, solamente que ponerle un punto, utilizar el segmento punto. En mi caso no fue así. Yo decidí mejor cambiar, si era una A mayúscula repetida, pues vendría siendo una A minúscula, y por ejemplo para la segunda G también la convertía a G minúscula, que parece más un 9. Tenemos la combinación desde 0 a 9 y tenemos que para cada segmento encendido es igual a 1, y pues para cada segmento apagado que no se necesite en ese carácter, pues se van
a requerir un 0. Mi mensaje vendría siendo Santiago-G, que es el mismo aplicado en lo que vendría siendo la práctica 3. Por ejemplo, para encender la A, en este caso, que vendría siendo más como una D minúscula, vendría siendo que no utilizamos el segmento A y utilizamos el segmento B, C, D, E, el F no, que vendría siendo la parte de acá, y el segmento G está encendido. Y también para la letra G que se repitió, cambiamos la combinación porque ahora aparece un 9. Vendría siendo ahora, en vez de que sea 10, 11, 11, 1, ahora utilizamos el A, el B, el C, el D. El E no lo utilizamos, que vendría siendo el segmento de la parte inferior izquierda. Utilizamos el F y el G. Pues como vemos, este vendría siendo mi circuito, mi código para la práctica 5. También el contador. Los pines de entrada vendrían siendo el clock y el reset para el pin 1 y pin 2 respectivamente. Los pines de salida vendrían siendo desde el pin 14 al 20, que vendrían siendo el segmento A y el segmento G respectivamente. Por ejemplo, para el pin 18 tenemos que es el segmento E, pin 19 es el segmento F y así. El desarrollo de esta práctica pues vendría siendo declarar cada uno de los segmentos en el contador. Después se nos brindó ciertas combinaciones para definir cada uno de los segmentos y si está encendido o no el segmento en ese carácter. Por ejemplo, para la combinación reset, que vendría siendo la primera combinación que se va a mostrar, en realidad no va a aparecer nada porque ese sitio es el que vamos a ocupar para el vacío de memoria y que nos muestre y se note el reinicio de todo el mensaje. O sea, aquí se va a mostrar SANTIAGO-G, y después de que se muestren estas combinaciones o estos caracteres, se va a volver al inicio, que es la combinación reset, y se va a mostrar el mensaje. Pues no se va a mostrar ni un mensaje, más bien se va a mostrar todo apagado y se va a volver a reiniciar el contador. Aquí tenemos la secuencia que vendría siendo el contador, que desde la combinación reset va a ir a C1, que el C1 por ejemplo vendría siendo que va a ser la S. Luego desde C1 va a ir a C2, que vendría siendo la A, y así sucesivamente. Para C10 vendría siendo la G minúscula, o bien el que se parece a este 9. Después de eso va a volver a CR o la combinación reset, y la combinación reset es la que no muestra ningún mensaje, porque todo está apagado, y ahora sí aparece después la S, o bien el primer carácter. Y aquí tenemos cada uno de los segmentos para anidarlos y que se vaya a resetear después de si pulsamos el reset o no, el switch, que lo veremos a continuación. Bien, explicando el archivo doc, tenemos cada una de las combinaciones y ecuaciones que nos establecen, además de fusibles, y pues el diagrama de la GAL, que el pin 1 y pin 2 va a ser para el clock y el reset respectivamente. El pin 24 vendría siendo para la fuente de voltaje, y desde el pin 14 al pin 20 vendríamos representando cada uno de los segmentos desde A hasta la G. Y el archivo JET pues vendría siendo este que está aquí, que son todas las diferentes combinaciones de las ecuaciones aplicadas, que este archivo es el que vamos a utilizar para programar la GAL y el que les mostraré a continuación en el circuito de Proteus. Bueno, este es mi circuito de Proteus. Ahorita en realidad está apagado, no sé por qué muestra así. Bueno,
En este circuito de Proteus vendría siendo el circuito de la práctica. De este lado tenemos, como ya se explicó previamente, es la configuración del multibrivador Astable 555. Cada uno de los pines pues ya se explicó. En esta práctica se utilizó dos capacitores que vendrían siendo pues, establecidos para la configuración del multivibrador Astable 555. El C2 vendría siendo de 1 nanofaradio y el segundo capacitor vendría siendo de 100 nanofaradios. La resistencia que va al pin 7 pues, vendría siendo de 10K y también esta vendría siendo de 10K. En el pin 3 del contador pues, está establecido el clock, y de este mismo va hacia un LED azul que pusimos en el circuito en físico, que vendría siendo el que nos va a mostrar cada uno de los pulsos que nos arrojará el contador. Esto para ver si realmente está funcionando o se le está mandando los pulsos a la GAL para que después lo interprete debido al archivo JET. Tenemos una resistencia que va a ir al LED azul, y de aquí mismo nos vamos a esta parte de la GAL, que vendría siendo el pin 1 de la GAL, como ya dijimos es clock, y el segundo es el reset. Aquí establecimos este arreglo que es desde el switch al reset, que representa el reset, y que va a una resistencia de 220, y para cuando enciendas el reset pues se va a encender el LED rojo, que vendría siendo el que nos va a mostrar el encendido del reset. Esto va al pin 2, y pues del otro lado de la GAL pues, tenemos todas las salidas, que vendría siendo desde el pin 14 al 20 se va a mostrar el segmento A al G, y pues cada uno de los segmentos va a sus respectivas resistencias y a sus respectivos pines del display de cátodo común conectado a tierra. Bueno, mostrando diferentes secuencias, pues vendríamos aquí y tenemos que desde el inicio se va a mandar un pulso que es la combinación 0, luego va a mandar otro pulso que es la combinación S, otro pulso A, y cada que le mande el pulso, hasta que no mande el pulso, no se va a cambiar el carácter que aparece en el display. Como vemos aquí se está representando el mensaje. Esta es la segunda A, que parecía una D, luego está la G, luego la O, guión bajo, y luego va a aparecer la G minúscula, que parece una 9 aquí, y luego va a aparecer el espacio vacío, que vendría siendo el reset, y luego se reinicia el contador. Pues como vemos aquí está activo el switch que vendría siendo el que representa si está activo el reset o no, y si desactivamos el switch o si abrimos la línea, pues tendríamos que el contador se va a reiniciar. Por ejemplo, en este caso sigue mandando pulsos, pero no se está interpretando porque no está pasando ni una señal por el switch, no se le está mandando ninguna señal a la GAL. Pero si le apretamos en reset, pues ya se nos resetearía nuestro mensaje y volvería a aparecer desde el primer momento, que es S, A, N, y así sucesivamente se va a representar el mismo mensaje otra vez. Bueno, en análisis de datos y cálculos tenemos de la parte derecha las diferentes combinaciones que les había mostrado, pero a más detalle cómo se va a mostrar cada una de las letras. Aquí vemos que la segunda A pues ya aparece una D minúscula, y la segunda G pues vendría siendo como un 9 o una G minúscula. Tenemos el multivibrador Astable 555 y cada uno de los capacitores que se utilizó, además de las resistencias. Para calcular cada uno de los tiempos, tiempo a nivel bajo, low, tiempo en high o bien en alto, pues vendría siendo dado en segundos, y después de interpretar cada una de las fórmulas que vimos en las primeras diapositivas, pues tenemos que, por ejemplo, para tiempo en alta es igual a 0.693 por la resistencia 1 más la resistencia 2, que son la misma prácticamente, del mismo valor,
por lo que vendría siendo el capacitor, en este caso, que vendría siendo de 100 microfaradios. Esto es igual a 1.386, que vendría siendo el tiempo en alto. Que aquí veremos, si es una gráfica, pues vendríamos viendo una gráfica de donde está el pulso alto, luego el tiempo en bajo tendríamos que 0.693 por la resistencia 2 por el capacitor, que vendría siendo 100 micros. Esto es igual a 0.693 segundos, que es el tiempo en bajo. Luego la frecuencia es 1 sobre el periodo, o bien el periodo es 1 sobre lo que te dio en frecuencia. Por ejemplo, para frecuencia es 1 sobre el periodo se calcula 0.693 por 100 microfaradios por la resistencia 1 más 2 veces la resistencia 2. Esto es igual a 0.481 hercios, que es la frecuencia dada en el multivibrador. Luego el tiempo vendría siendo 1 sobre la frecuencia, o bien 1 sobre 0.481. Esto nos da 2.079 hercios. Y como vemos en el circuito físico, pues el LED azul nos va a mostrar cada pulso que se le está mandando a la GAL para que lo interprete, y después de ciertas combinaciones lo manda al display y nos muestre cada uno de los caracteres que establecimos. En este caso, como vemos, pues ya está activado el reset, que vendría siendo el switch, o bien es el LED rojo. Y pues como vemos, utilizamos cada uno de los capacitores de 100 y de 1 nanofaradio. Y si le desactivamos el reset, se debe volver a activar el contador desde un inicio, o una vez que lo volvamos a activar el reset. Como vemos aquí, se volvió a activar el contador desde el inicio, desde el espacio en 0, luego S y luego ANT, y hasta que no cambie de pulso no se va a cambiar el reset. Bien, en el análisis de errores, durante el desarrollo de la práctica se me presentó un problema en la conexión del temporizador 555, debido a que utilicé una configuración pull down, la cual generaba una inestabilidad en el circuito. Esto ocasionaba ruido eléctrico al momento de iniciar el conteo especial, y como resultado pues no se mostraba correctamente todos los caracteres que quedaría en el display de 7 segmentos. Además de esto, pues esta parte del circuito demostró ser especialmente sensible a pequeñas variaciones o errores de conexión. Y pues para solucionar este problema opté por rehacer el circuito desde cero, conectando los componentes paso a paso y verificando constantemente que el LED del contador respondiera de forma adecuada. Esto me permitió detectar varios errores de manera inmediata y asegurar que cada etapa del circuito pues funcionara correctamente antes de avanzar. Bueno, como conclusión, la práctica me permitió afianzar los conocimientos sobre el diseño e implementación de contadores síncronos de cuenta especial y su integración con un decodificador de 7 segmentos. Al finalizar el montaje y la programación del circuito, se logró representar correctamente en el display la secuencia de caracteres definida en la práctica 3, cumpliendo con el objetivo establecido. Esta experiencia resultó valiosa para comprender cómo los estados del contador pueden controlarse de forma precisa y cómo traducirlos visualmente en un sistema digital funcional. La práctica fortaleció tanto el análisis lógico como la aplicación práctica del lenguaje QPL y el uso de la GAL. Bueno, esta vendría siendo mi bibliografía. Muchas gracias.